Yo comencé, como vivía en mi casa con mi familia, con mis hermanos, yo estaba al lado de mi hermano en la habitación. Entonces yo comenzaba a meditar después de la 1 de la mañana porque estaba todo en silencio, no tenía que ser a esa hora, no podía antes. Comenzaba a meditar con unos mantras que decía el libro, y primero era muy difícil, con el tiempo fue cogiendo como más facilidad. También tiene unos quehaceres de meditación que me ayudaban, y al comienzo pues sí me sirvieron como para estar como en paz, en tranquilidad, porque yo tenía como muchos problemas a nivel afectivo sobre todo. Entonces eso me ayudaba para estar más tranquilo. Y cuando me di cuenta, ya el cuerpo mío se relajaba totalmente por completo, era una sensación muy agradable. Inclusive yo no sentía absolutamente, lo más difícil era relajar la cabeza y el cuello, era lo más complicado según tengo yo entendido. Yo soltaba mis manos, mis pies, los dejaba ya como si fuera una pluma, y la cabeza del cuello era más difícil, pero ya después de una hora, hora y media de estar meditando, ya yo sentía como si estuviera flotando. Al comienzo fue muy agradable porque pues yo inclusive yo comencé como a hacer como levitaba mi cuerpo, yo sentía que salía, pero como muy cerca ahí donde estaba, y me iba por ahí cerca, daba como vueltas por mi barrio. O sea, era una experiencia que yo sabía que no era que me la estuviera inventando, sino que era real. Inclusive hablando con el profesor nos decía, mire, ustedes pueden atravesar montañas, yo lo hice, atravesé montañas, yo iba por Bogotá, subía por Bogotá, pues me iba a Bogotá, me metía en el fondo del mar. Inclusive una vez recuerdo que él nos dijo, hagan, si ustedes quieren hacer como el hombre plástico, cuando entren al fondo del mar, comiencen a estirarse los dedos. Y eso era una cosa muy real, o sea, y se sentía pues súper agradable, muy chévere. Yo cogía eso, era como si fuera plastilina. Y todo muy rico, muy chévere. Bueno, así fue como un mes, mes y medio. Después dije yo, oiga, yo quiero como hacer algo más interesante, yo quiero ir más lejos. Entonces una noche me puse a meditar muy profundamente y yo dije, no, yo quiero salir más lejos, más lejos. Y en una noche recuerdo que yo salí disparado, pero como si fuera un cohete. Y cuando me di cuenta, estaba en el firmamento absoluto. O sea, la ciudad se quedó totalmente abajo a kilómetros de distancia, y cuando yo me di cuenta estaba totalmente solo, miles de estrellas, miles de luceros, totalmente el universo pues total. Entonces yo dije, miércoles, fue una cosa lindísima, pero yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí en este sitio? Me sentí totalmente solo. Yo veía, cuando yo salía de mi cuerpo, yo lo veía allá donde, a pesar de que estuviera lejos, yo veía mi cuerpo ahí tirado en mi cama. Entonces yo me asusté y dije, no, yo tengo que regresar ya, no puedo, de pronto no puedo regresar. Inmediatamente me regresé, y cuando me di cuenta yo me desperté porque pues obviamente no estaba despierto, sino era como un trance. Cuando yo volví en sí otra vez, cuando me di cuenta, estaba una cosa, el sudor era impresionante, esto era, me salían gotas de sudor, los brazos, las piernas, las sábanas estaban húmedas. Entonces yo me puse a pensar, dije, esto es una cuestión también de energía, o sea, la energía que desprendió mi cuerpo es enorme. Entonces yo lo hice con temor, me quedé esa noche prácticamente casi sin dormir, y yo dije, no, yo no voy a seguir en esto porque esto ya me dio temor. Entonces pues al otro día me acosté temprano, como a las 10 de la noche, y estaba yo durmiendo cuando de pronto, cuando me di cuenta, salí nuevamente, pero sin querer. O sea, fue una cosa involuntaria. Y yo dije, miércoles, ¿qué es lo que está pasando? Entonces cuando yo me di cuenta, otra vez al mismo sitio, al firmamento, yo dije, ¿pero por qué? Porque si yo no quería salir, ¿por qué me salí? Entonces me asusté muchísimo y otra vez traté de volver, pero ya fue con más dificultad. Entonces yo también recuerdo que cuando yo volví a mi cuerpo, yo estaba como en un estado como, no sé, bueno, que yo recuerdo nunca me habían aplicado anestesia, pero cuando yo llegaba yo me sentía totalmente como borracho, como ido, o sea, yo sabía que había pasado algo raro y como que no había entrado bien a mi cuerpo. Entonces ya comprobé que esto no es solo el cuerpo, sino que también hay algo más. Como yo era ateo, entonces yo decía, no, esto es de pensar. Entonces yo conocía, pues por mi trabajo, por mi estudio, había conocido testigos de Jehová, mormones, gnósticos, y andaba también como en una búsqueda de Dios. Entonces, pues tuve unas experiencias que me marcaron, que fueron muy importantes. Por decir algo, una que fue cuando salí yo de mi cuerpo, me elevé también de una forma impresionante. Otra vez llegué como al firmamento, pero en una situación muy diferente.
O sea, cuando yo me di cuenta, estaba como en esas películas que muestran de, no sé, diría yo como de Drácula, que es la ciudad como toda llena de neblina negra. O sea, era todo negro, era una neblina negra impresionante, una bruma horrible. Y cuando yo me di cuenta, estaba con muchísimas personas, espíritus. O sea, no estaba yo, porque antes estaba siempre solo. Esa vez que yo me fui, vi cualquier cantidad de gente y yo dije, pero haciendo lo mismo, inclusive había gente que estaba haciendo lo mismo que yo, eran como personas como yo que estaban haciendo lo mismo, pero cuando me di cuenta comencé a sentir una maldad impresionante y una energía negativa. Yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? No, Dios mío, porque no creía en Dios en esa época. Yo decía, ¿esto qué es? Y veía como espíritus, gente rarísima que pasaban como estelas, fantasmas. Y uno que me causó mucha impresión fue una persona que me dio la impresión que era como la que mandaba a los demás. Yo dije, no, estos son espíritus. Entonces, no, es una persona que mandaba a los otros espíritus, que era como el jefe ahí, y estaba como en una nube ahí flotando y se quedó mirándome y se reía. Pero yo como que leía el pensamiento de él, él me miraba y se reía y me decía que yo estaba perdido, que yo estaba perdido, que no podía hacer absolutamente nada. Entonces yo en ese momento sí, yo me acordé de Dios y dije, Dios mío, ayúdame. Y estuve un momento así como que no se va a caer, de un momento a otro llegó una luz blanca y me tomó y me bajó. Llegué otra vez a mi cuerpo y yo cuando me desperté como siempre lavado, jugado en sudor, lavado pero totalmente lavado, lavado. Era que escurría el agua, brazos, piernas, de la desesperación. Es que yo solo, en esta época ya lo veo con más tranquilidad, pero cuando yo le contaba a mis amigos de esto, a mí se me ponían los pelos de punta, me ponía nervioso solo con contar esto. Mi papá y mamá me llevan a la iglesia por obligación, a todos nos llevan, o si no nos ponían los domingos a las 7 de la mañana a ver la misa de la iglesia católica, pero yo realmente nunca he sentido la presencia de Dios, jamás. En ese momento que pasó eso, yo sí dije, hay algo más. O sea, yo lo decía, hay una energía mala, hay una energía buena, o sea, hay maldad y hay bondad. Entonces yo sí ya comencé a creer en que había algo que era bueno y que era Dios, prácticamente Dios tiene que existir. Entonces, bueno, después de esto, también fueron varios días así que yo me despertaba, o sea, como levitaba en la cama, como que levitaba y volvía y caía, entonces yo no dormía. Entonces yo en la empresa, yo recuerdo que bajé como unos 4 o 5 kilos en 2 meses, bajé como, o más, tal vez más kilos. Yo llegaba totalmente trasnochado porque ¿qué me di cuenta yo? Que para no salirme del cuerpo tenía que estar demasiado agotado, demasiado. Entonces, como se necesita mucha energía para salir, entonces yo me di cuenta que si yo estaba muy cansado, el cuerpo por más que quería salir, eso me pasaba, él se quería salir, mi espíritu como que quería salir y no podía, no tenía fuerza. Entonces yo decía, esta es la única forma que yo puedo controlar esto, es así. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días 12, 1 de la mañana y el otro día levantarme a las 6 a trabajar. Claro, cuando yo me di cuenta bajé 6 kilos o más. Entonces en la oficina, ¿pero qué le pasa? Y yo no contaba a nadie. Pues después conocí a mi esposa y le conté lo que me estaba pasando. Y yo recuerdo que también en los libros decía que cuando uno comenzaba a hacer estos desdoblamientos, comenzaba a adquirir capacidad mental, telepatía, y eso es cierto. Yo recuerdo que yo estaba en la oficina trabajando, en esa época no había celulares, pero llamaban a mi oficina y yo ya sabía quién era antes de que yo hablara, ya sabía quién me estaba llamando. O yo iba a voltear la esquina y yo decía, miércoles, fulano de tal, ahí estaba esa persona. Y eso me pasó. Inclusive ahí decía que con las personas más afines que uno tuviera, era posible hasta llenar el pensamiento. Y eso fue lo que pasó con mi esposa, que era mi novia. Ella estaba súper asustada porque ella me iba a decir algo y yo ya sabía lo que me iba a decir. Entonces decía, pero ¿qué es lo que pasa? No, tú tienes que hacer algo. Bueno, y después de pues, estar así en altibajos, recuerdo que el día que otro día que fue tenaz, terrible, estaba yo también durmiendo de pronto, otra vez sin querer me salí. Y yo recuerdo que como que me levanté así de la cama y había una niña en la pared que estaba saliendo de la pared. Y luego la niña atravesó la pared y me cogió de la mano. Y yo estaba como conmovido, como en trance, y llegó y me cogió y me llegó y atravesé con ella la pared. Entonces yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces ella me llevó caminando y cuando yo me di cuenta comenzó con una fuerza descomunal, comenzó a llevarme, pero y un hall oscuro, negro, y comenzó a una velocidad. Y dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ya como ella estaba caminando, pero yo sentía que estuviera corriendo. Y una niña así chiquita, pero tenía una fuerza impresionante, un vestido blanco. Y dije, pero esta niña, ¿quién es?
Yo le dije, pero ¿usted quién es? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces cuando le dije quién es, como que se creció y cuando yo me di cuenta, cuando le vi la mano, era los huesos y volteó la cara y era un esqueleto, no una calavera. Entonces yo, Dios mío, yo, ayúdame, Dios mío. Y no, eso fue una cosa, pero terrible. O sea, esa fue la otra experiencia. Tuve como tres experiencias terribles. Y entonces otra vez vi nuevamente, llegó la luz blanca. Y otra llegó y me devolví otra vez y otra vez a mi cama en paz. Pero dije, no, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, pues ahí, pues mi esposa me decía, no, pues habla con ellos. Yo decía, no, pues déjame ver yo qué hago, o sea, espérame a ver qué puedo hacer, a ver qué soluciono. Y ya, como al mes siguiente, que ese día sí fue el acabose, pues porque lo mismo, me salí yo otra vez al sitio ese que había salido antes, que era como una penumbra completa, una oscuridad terrible, y había muchísimos espíritus que yo sabía que eran malignos. Pero inclusive esa vez también fue una cosa muy extraña porque yo había hablado con algunos amigos que estaban, había gente que hacía estas cosas, desdoblamiento y todo eso, lo hacían como también por cursos y me decían, no, a mí no me ha pasado nada, no, yo estoy perfecto, inclusive a mí me han dado clases y allá se les quedan clases y yo dije, no, pues a mí me ha sido terrible. Y yo vi como que, no sé, como que vi como que había como hartas épocas de la historia como mezcladas en el mismo sitio, una cosa muy, muy extraña, como que había gente como de la época de Grecia, o sea, una cosa rarísima. Y bueno, el comienzo fue como he visto qué es, y sí, comencé a ver como muchas cosas al tiempo. Inclusive al personaje que al comienzo que no les comenté la vestimenta, el que era como muy maligno, yo lo puedo comparar hoy de pronto con, bueno, la gente que ha visto las películas de Harry Potter, con la indumentaria que tienen ellos. Esa indumentaria tenía ese señor en esa época. Yo en esa época no tenía idea de que había o sea, había unos abrigos que en mi vida los había visto, lo mismo el gorro que tenía, la indumentaria, o sea, una cosa que yo en mi vida jamás había visto una indumentaria de esas. Hoy lo relaciono más o menos como con esta película, esos vestidos. Entonces, esa vez que me pasó esto último, cuando yo me di cuenta después de que vi como esas cosas así como cosas como de gente como pasando en la historia, no sé, cuando de pronto vi, yo lo relaciono con una película que vi hace muchos años, antes de que me pasara, o sea, la película salió mucho después de que me pasara eso, ¿no? Una que se llama Ghost, la fantasma del amor, el fantasma del amor. Bueno, claro que esos son unos efectos muy rudimentarios para la época de hoy en día, los efectos de películas, pero era más o menos por el estilo, unas sombras así, como de esa forma, vinieron dos sombras y me cogieron como sí, de los hombros y comenzaron a llevarme. Yo dije, aquí sí ya nada que hacer. O sea, yo dije, después, ya esta fue la última vez. Entonces yo dije, no, yo comencé a implorarle, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero eso fue una cosa, una experiencia totalmente terrible. Y hay gente que me dice, no, el padre es que usted está en una pesadilla, usted. Pero yo sé lo que me pasó. Resulta que, bueno, después de que otra vez llegó luz, me llegó Dios y me tomó con una luz y me bajó. Llegué otra vez a mi cuerpo yo totalmente y yo dije, no, definitivamente ya no hay nada que hacer. O sea, yo el otro día hablé con el pastor de la empresa donde yo trabajaba y le dije, mire, tengo este problema. Y me dijo, no, lo único que hay que hacer es comenzar a orar. Entonces comenzaron todos a orar por mí y fue un proceso lento, no fue desde una que yo me quité este problema, no. Eso fue como más o menos un año, ¿sí? Entonces yo siempre he escuchado y lo que decía el pastor, hay que tener mucho discernimiento. Incluso yo cuando ellos me hablaban, como a muchos pastores, bueno, yo escuchaba, yo cogía y digería esto, yo decía, lo que me digan, yo decía, Dios mío, dame discernimiento para que todo lo que me digan también, que yo capte lo que realmente viene de tu palabra y me ayude, y gracias a Dios que yo salí de eso. O sea, pero fue después como de un año, porque los siguientes meses yo llegaba y como que brincaba en la cama y otra vez volvía. Después hubo una conversión. Sí, en esa época yo, pues, bueno, mi hermana estaba en la universidad, yo también, bueno, yo había terminado mi carrera, pero ella tenía una amiga que me comentó que estaba haciendo lo mismo. Es que en esa época había como un auge de todos los postes decía viajes astrales, eso era una publicidad que había por todo lado. Y ella me dijo, no, si yo voy a hacer eso, qué chéverísimo, que no, y le dije, no hagas hacer eso, ni de fundas, que eso es peligroso, después de que había salido eso, que no, que yo quiero. Y ella comenzó a hacer eso y como a los 2 meses estaba en clínica de reposo.